Muy bien. Listo. Entonces estamos hablando que el epitelio se deriva del ectodermos superficiales para ver la parte embriológica, ¿no? ¿Cómo se divide la conjuntiva? La conjuntiva se divide en tres zonas. Tenemos la zona tarsal, que es la posterior al párpado, el fornix, que es el ángulo que forma el párpado y la conjuntiva vulvar, y la conjuntiva vulvar, ¿no? La tarsal, como ya les dije, es la superficie interna del párpado. El fornix es el párpado superior, se divide en superior e inferior. El fornix superior se encuentra por detrás de las fibras del músculo elevador del párpado. Y en el fornix inferior del párpado superior está por detrás de las conjuntivas del recto inferior. A nivel vulvar, perdón, al recto superior, y en el párpado inferior a nivel de las extensiones del recto inferior, en el párpado inferior. La conjuntiva vulvar tiene dos partes también que podemos definir. La vulvar escleral, ¿no? Que está separada de la cápsula de Teno, de la esclera, y es la parte que le da la movilidad al globo ocular. Y la parte pericorneal o limbar, que es un anillo de 3 milímetros de ancho que comunica con la córnea, ¿no? Les explicaba que a este nivel el epitelio es más grueso, tiene más capas, más de 10 capas. ¿Cuál es la función principal de la conjuntiva? La función principal es la protección, ¿no? Es un epitelio, es un tejido protector, inmunidad, lubricación y la motilidad ocular. ¿Okay? En la descripción de la conjuntiva a nivel conjuntival tenemos también dos estructuras que no se les había mencionado. La carúncula, que se encuentra en el ángulo interno, y el pliegue semilunar, que es la parte de la conjuntiva más vascularizada y más engrosada. ¿Qué patologías principales podemos encontrar en la conjuntiva? Vamos a describir las más comunes y las más frecuentes porque realmente son diversas. ¿Okay? Las más comunes, las conjuntivitis. Las vamos a dividir en conjuntivitis, hemorragia conjuntival, pterigion y pinguécula. ¿Okay? Dentro de la conjuntivitis, la subclasificación, conjuntivitis viral, dentro de las que encontramos la adenoviral y la herpética, la conjuntivitis bacteriana y la queratoconjuntivitis. La hemorragia conjuntival, que también se conoce como hipospagnia, y pterigion y pinguécula. Vamos a comenzar con las conjuntivitis virales. Las conjuntivitis virales generalmente están causadas por un adenovirus, ¿no? Estas conjuntivitis virales generalmente van acompañadas de un proceso respiratorio, puede ser un proceso respiratorio de vías respiratorias altas o puede ser un proceso respiratorio alérgico también. El agente principal en estos casos es el adenovirus. En este caso, las conjuntivitis cursan con una hiperemia conjuntival no muy marcada, se ve presencia de vasos conjuntivales, menos vasos limbares, no hay tanta inyección periciliar, ¿no? Hay presencia de folículos en la parte tarsal, ustedes se vierten el párpado y van a encontrar la presencia de una especie de nodulaciones. Estos son los folículos que se producen por el proceso inflamatorio, ¿no? Pueden presentarse también con hemorragias, como en el caso de la fotografía superior, se pueden presentar con hemorragias, en este caso son adenovirales que pueden ser causadas también por contaminadas y secundarias de procesos bacterianos. ¿Cuál es el tratamiento en este caso, en estas conjuntivitis? Son sintomáticos. El tratamiento principal, lubricantes para ayudar a bajar la inflamación, porque en este caso los pacientes pues pueden cursar con sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, muy poco dolor. Este tipo de conjuntivitis no causan prácticamente dolor. Y cuando ya encontramos la aparición de secreciones mucosas amarillentas, lo ideal también es instaurarle antibióticos con corticoides tópicos para disminuir la reacción inflamatoria, ¿no? En esos casos de conjuntivitis también es importante la higiene. En caso de las conjuntivitis virales herpéticas, las virales herpéticas son muy características por la inflamación que provocan y sobre todo porque en estos casos sí la sensación de cuerpo extraño es mucho mayor
el dolor también es más intenso. En las virales sí podemos encontrar en algunos casos disminución de la agudeza visual, a diferencia de las adenovirales, en las cuales la visión no se ve alterada. También vamos a tener fotosensibilidad, y la inyección ciliar sí es mucho más marcada. Y una característica importante de las conjuntivitis virales es la disminución de la sensibilidad corneal. ¿Cómo ustedes podrían diferenciar si es una viral o es una herpética? Es importante la disminución de la sensibilidad corneal. Ustedes acerquen una torunda de algodón a un paciente con una conjuntivitis viral y su primera reacción va a ser el parpadeo. Van a cerrar el ojo de inmediato como un mecanismo de protección. Cualquiera de nosotros lo hace. Pero en un paciente con herpes, la sensibilidad, al estar alterada, ustedes le acercan la torunda de algodón y ese paciente va a tener prácticamente la anestesiada, no va a sentir la sensibilidad. Entonces, en esos casos ustedes ya podrían diferenciar si ese paciente está cursando con una viral o está cursando con una herpética, porque de todas maneras vamos a tener que el tratamiento es completamente distinto. En una conjuntivitis herpética está contraindicado totalmente el uso de corticoides, porque activa más el proceso viral. En un adenovirus sí puedes darle corticoides porque vas a ayudar con el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, esto es un dato muy importante, la sensibilidad corneal, para que ustedes puedan determinar qué tipo de viral es la conjuntivitis que se está presentando, ¿no? Y generalmente, pues, estos pacientes van a venir con una larga evolución, ¿no? Van a decir, bueno, estoy ojo rojo, con lagrimeo, con molestias hace 10 días, hace 2 semanas, me fui a la farmacia y me dieron el famoso Framicor, ¿no? El Framicor es un antibiótico tópico, pero está adicionado con corticoide y no le baja la molestia. Le disminuye las molestias por un momento, pero igual sigue con las molestias y no hay cuánto va a ser el cuadro. Entonces, eso nos puede estar indicando pues, que el tratamiento está mal hecho. Una automedicación puede provocar que el cuadro se agrave, porque estas conjuntivitis herpéticas que están siendo superficies pueden convertirse en estromales, produciendo un mayor daño visual, porque ya hay un infiltrado estromal que puede provocar que la córnea se forme como especie de cicatrices que se llaman leucomas. Cuando ustedes ven una conjuntivitis herpética a la lámpara de hendidura, van a ver estas dendritas, ¿no? Que se tiñen muy bien con la fluoresceína. Usamos la fluoresceína con una luz de cobalto alumbrando con la lámpara de hendidura, se notan muy bien las dendritas. Cuando hay una lesión epitelial, la fluoresceína va a teñir la lesión, ¿no? Y si tuvieran un proceso de erosión, también la fluoresceína la va a teñir. Si el epitelio está intacto, está indemne, no van a tener tinción por fluoresceína, ¿no? El tratamiento en las conjuntivitis herpéticas, sintomáticos, lágrimas naturales, pero sí tenemos que instaurarle los antivirales. El uso de antiviral tiene que ser agresivo durante la primera semana. Llegamos a dar hasta 4 gramos diarios, por lo menos durante la primera semana, y a partir de la segunda semana ya vamos disminuyendo la dosis. Generalmente lo dejamos de mantenimiento un mes. La segunda semana bajamos la dosis a la mitad, a 2 gramos diarios, y de ahí lo mantenemos con una sola tableta de 800 miligramos por día por lo menos un mes, ¿no? Para evitar la recidiva del virus. Acuérdense que el herpes es un virus que vive en el ganglio de Gaster está alojado el virus. Entonces, no es que lo inactivemos por completo. Si nosotros damos un tratamiento incompleto o el paciente no lleva el tratamiento completo, probablemente esto va a volver a activarse nuevamente. Las conjuntivitis bacterianas, que es lo que más van a ver probablemente, pero que tienen que saber diferenciarlas de las virales. En las bacterianas, lo que las va a caracterizar adicionalmente a que el ojo rojo es más aparatoso, son las secreciones. Las secreciones amarillo-verdosas que van a ver en abundancia son los que van a caracterizar a la bacteriana, ¿no? Los agentes principales, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, que son estafilococos que realmente viven dentro de la flora palpebral en las pestañas, pero cuando hay algún agente externo que haga que proliferen, pues va a causar una conjuntivitis bacteriana. ¿Okay? En niños es, digamos, más frecuente encontrar la infección de conjuntivitis por influenza, ¿no? Generalmente no es dolorosa,
¿no? También una de las características es que la sensación de cuerpo extraño, no causan disminución visual, pero sí la lagrimeo y molestias, ¿no? Y las conjuntivitis abundantes, ¿no? El paciente le refiere, me limpio y siguen saliendo siguen saliendo muchas secreciones, y las secreciones son amarillo verdosas, ¿no? Pueden también llegar a producir edema pleural. ¿Qué es importante en estos casos de la bacteriana? La higiene. Yo creo que la higiene es uno de los parámetros más importantes que tenemos que tener en cuenta en la educación del paciente para el tratamiento de una conjuntivitis. Tú puedes tener pacientes con conjuntivitis con tratamiento tópico y ese paciente no encuentra ninguna mejoría si no tiene las medidas de higiene adecuadas. La higiene tiene que ser palpebral, ¿no? A veces les sugiero a los pacientes que si es muy caro comprarse gases, que se compren hisopos con agua hervida tibia, o algunos pacientes refieren la manzanilla, que usan mucho la manzanilla, se limpien todos los bordes palpebrales porque ahí se están depositadas las secreciones. Antes de aplicarse la gota, hay que hacer la limpieza palpebral. Cambio de funda de la almohada todos los días. Al tener un alto índice de contagio, también tienen que separar cualquier utensilio, cualquier toalla que usen, separarla para no contagiar a los demás miembros de la familia. El tratamiento antibiótico con corticoide. ¿Por qué usamos el corticoide? Porque nos va a ayudar a bajar el proceso inflamatorio. Hay pacientes que tú le das el antibiótico, obviamente va a revertir el cuadro, se va a inactivar, pero va a demorar mucho más. Entonces el paciente lo que quiere es ese ojo rojo pase lo más pronto posible, ¿no? Para poder reincorporarse a sus actividades. Entonces usamos el corticoide como un antiinflamatorio. Generalmente en el mercado antibióticos oftálmicos, tenemos los aminoglucósidos como la tobramicina, asociada a dexametasona, o fluoroquinolona como la ciprofloxacina, también que la encontramos asociada con dexametasona, ¿no? Muchas lágrimas naturales para ayudar a lavar las secreciones y para ayudar con el proceso inflamatorio. Y si tuvieran acompañado de mucho edema palpebral, inflamación, podemos indicarle también paños fríos para ayudar a bajar el proceso inflamatorio que está sintiendo el paciente en ese momento, ¿no? Y luego venimos con las conjuntivitis alérgicas. Las conjuntivitis alérgicas, como su nombre lo dice, está asociado a algún proceso alérgico. ¿Qué procesos alérgicos? Generalmente los procesos alérgicos de vías respiratorias altas. Pacientes que tengan rinitis, pacientes que tengan algún problema de faringoamigdalitis, procesos crónicos alérgicos que tengan asma, ¿no? Son los pacientes que generalmente van a venir con este tipo de conjuntivitis, ¿ok? Por eso es importante, como les recalco a mis alumnos en la práctica, es importante la anamnesis. Una buena anamnesis a ustedes los va a llevar más rápido al diagnóstico y va a evitar errores en el diagnóstico, ¿ok? Entonces, en las alérgicas, acompañadas de algún proceso alérgico, ¿no? Hemos visto que en pacientes también con otros problemas tipo dermatitis también pueden presentar este tipo de conjuntivitis. La característica principal de una conjuntivitis alérgica es el prurito. El paciente acude con mucha picazón del ojo que no le pasa con ninguna gota que se aplicó. Entonces, el prurito es característico en la alergia. ¿Qué más nos caracteriza? La hiperemia conjuntiva, al igual que las demás conjuntivitis, y el lagrimeo. Pero el prurito es lo más característico en este tipo de conjuntivitis. A veces el frote continuo del ojo, sobre todo en los niños, se frotan continuamente el ojo, puede causar esta inflamación a nivel de la conjuntiva. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo acá? Esa inflamación de la conjuntiva se llama quemosis. Y los papás se asustan mucho porque encuentran este signo de quemosis, el niño aparece con el ojo tipo un globo que se le ha formado en el ojo, y se asustan y piensan pues que es un problema más grave, pero no, esto es un proceso inflamatorio porque hay una extravasación de la lágrima por detrás de la conjuntiva, ¿no? Por el mismo frote. Estas quemosis se van a revertir solas en 24 horas o en las horas nomás en la quemosis se está bajando una vez que el efecto de fricción cese en el ojo, ¿no? También pueden cursar con edemas, pueden cursar también con hiperemia conjuntival, ¿no? Por el mismo frote. En estos casos de tratamiento tenemos que hacerlo de la mano con el tratamiento alérgico sistémico. Si es un paciente con una rinitis, pues darle antihistamínicos orales, jarabe, pastillas, de acuerdo a la edad del paciente. No, si es asma, tratar también el problema del asma. Y en caso de gotas tópicas,
manejamos los antihistamínicos. ¿Qué antihistamínicos? Acá, por ejemplo, acá hay un error, miren, acá dice AINES tópicos. Acá son antihistamínicos tópicos, como la olopatadina y el ketotifeno. Son los antihistamínicos tópicos que más usamos. La olopatadina generalmente le indicamos una vez al día al paciente y el ketotifeno sí se lo indicamos 2 veces al día. ¿Qué otros antihistamínicos tenemos? El neocromilo sódico. Este neocromilo sódico lo usamos mucho en niños porque lo podemos aplicar a partir de los 3, 4 años, no les va a causar ningún problema, ninguna reacción adversa. Entonces, el neocromilo sódico también para niños. En este caso lo aplicamos 2 veces al día. El tratamiento en una conjuntivitis alérgica debe ser por lo menos un mes. Indicarle al paciente que el frasco que se está comprando para el tratamiento lo tiene que terminar. No es que a la semana se guarde el frasco y de acá al siguiente mes lo va a usar. Ninguna gota que está abierta más de un mes ya vale. Es totalmente inocua, ya perdió, si fuera un antibiótico ya perdió su efecto. Si fuera un antihistamínico también ya lo perdió. Por eso cualquier gota que se usa durante el tiempo que está indicado y se elimina, se desecha. ¿Okay? En caso de los antihistamínicos tópicos, lo usamos generalmente por un mes. Algunos pacientes que ya son alérgicos crónicos, inclusive pueden usarlo hasta 2 o 3 meses continuos, ¿no? Porque esa es la aplicación. ¿Qué podemos hacer también? Podemos darle corticoides tópicos en caso viéramos que hay un signo de quemosis, como en este caso, o hubiera mucha hiperemia conjuntival. Para bajar la inflamación podemos adicionarle corticoides y lubricantes. Siempre usamos lubricantes como un agente antiinflamatorio en todos estos casos. ¿Okay? Otro compromiso conjuntival que tenemos es el asociado a problemas corneales, la queratoconjuntivitis. La queratoconjuntivitis, adicionalmente a tener el problema conjuntival, el problema palpebral o la hiperemia conjuntival en la conjuntiva vulvar, también se presentan alteraciones a nivel corneales. Si ustedes ven acá como unos depósitos de algodón, como una especie de algodón, esas son las alteraciones a nivel de la córnea que puede ser causada generalmente por el adenovirus. ¿Okay? En estos casos, al ser virales, pues también tienen una evolución un poco larga. En estos casos, por la cantidad de depósitos a nivel de la córnea, sí van a causar una disminución de la visión, ¿no? El tratamiento, igual, lubricantes corticoides, y en todo caso, si encontráramos algún tipo de secreciones, adicionarles también un antibiótico tópico. Pero en estos casos se van a encontrar que la disminución visual va a ser mucho más marcada que en las otras conjuntivitis, ¿no? Puede ser similar a la que es ocasionada por la conjuntivitis herpética, dependiendo de la cantidad de dendritas que se presenten. Generalmente en la viral, en la herpética, no se presentan más de 2 dendritas, generalmente 1 o 2 y están localizadas en las partes externas. Muy raro que una dendrita se localice muy central, por eso es que la disminución de la visión tampoco es muy marcada. ¿Okay? Ese es un cuadro para poder determinar los tipos de conjuntivitis y cómo las podemos diferenciar, porque dependiendo, como ya les expliqué, de la conjuntivitis, es el tratamiento que nosotros vamos a instaurar. ¿Okay? Entonces, este cuadrito nos resume un poco a qué tipo de conjuntivitis nos estamos enfrentando. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá sobre conjuntivitis? Ya saben diferenciar conjuntivitis virales, bacterianas, alérgicas. ¿Mm? Muy bien. Vamos a ver. A ver, Marjorie Cortés. Marjorie, si te viene a la consulta un paciente que te dice, doctor, estoy con el ojo rojo hace una semana, tengo mucho lagrimeo, tú efectivamente le observas el ojo rojo, ves que hay lagrimeo, no encuentras mucha secreción, ¿qué indagarías más en ese paciente? ¿Qué te serviría más para, qué preguntarías? ¿Cómo sería tu anamnesis en ese caso para que poder llegar a tu diagnóstico?
Marjorie Cortés. ¿Doctora? ¿Marjorie? Sí, doctora. Sí, a ver, cuenta. ¿Qué más preguntarías a ese paciente? ¿Me podría volver a repetir, por favor? Un paciente que te llega con un tiempo de evolución de una semana con ojo rojo, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño. Es un paciente, digamos, de aproximadamente 15 años. ¿Qué más indagarías en ese caso? Para llegar a tu diagnóstico, para tú poder localizarte en qué tipo de conjuntivitis se está presentando. ¿Cómo habías analizado tus antecedentes? Pedro Balbín. Sí, doctor. ¿Qué más te interesaría saber ese paciente para instaurar su tratamiento? Como el ya viene con sintomatología de un mes, me interesaría saber si tal vez tiene antecedentes de hipersensibilidad, ¿no? Si es asmático, ha hecho dermatitis atópica alguna vez o una intoxicación alimentaria. Ya, si nos puede estar hablando de un problema alérgico en ese caso. Tú estarías pensando más en un problema alérgico, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Qué harías en todo caso si te dicen no, no tengo ningún problema alérgico? No tengo ningún antecedente de lo que me has preguntado. Pasaría a hacer el examen físico tal vez y ver cómo se encuentra esa conjuntiva, ¿no? Y como usted indicó, el examen con el pañito de algodón para ver si el paciente tiene reflejo corneal, hay dolor o no. Exactamente. En ese caso, por los antecedentes, por el tiempo de evolución de la enfermedad, te interesaría ver si hay alguna alteración en la córnea, si hay anestesia corneal o no, porque te estaría indicando si es un paciente con una keratitis o una conjuntivitis herpética o es alguna alérgica por la cronicidad, por el tiempo de evolución de la enfermedad, ¿no? Muy bien, Pedro. Listo. Entonces, vamos a continuar. Continuamos con la hemorragia conjuntival. Es otro problema conjuntival que se presenta muy frecuentemente. Generalmente es asintomática. Ustedes les van a referir que los pacientes llegan con el ojo rojo, pero en ningún momento se dieron cuenta de que se puso rojo porque no les duele, no tienen sensación de cuerpo extraño, un poquito de lagrimeo, pero prácticamente ni molestia. Entonces, pero si les molesta el ojo rojo intenso que se presenta como sangre, ¿no? El paciente llega y les dice, tengo sangre en el ojo, ¿no? Así se presentan las hemorragias conjuntivales, ¿no? Frecuentemente pueden ser postraumáticas, ¿no? Un pequeño golpe, un accidente, puede haber esta extravasación, procesos inflamatorios, por ejemplo, como hablábamos de las conjuntivitis tan intensas, con frotes muy fuertes, pueden provocar este tipo de hemorragias también. Ya alejándonos un poco más para las causas más relevantes, de las cuales tendríamos que tener más cuidado, serían la hipertensión arterial o un glaucoma agudo, ¿no? Que puede estar causando este problema, ¿no? Por un aumento en la presión venosa. Generalmente esos pacientes, actualmente en la consulta el mayor porcentaje de pacientes, sí, casi el 80% de pacientes que vienen con estas hemorragias son secundarias a estrés, actualmente, lo vemos secundarias a estrés. Otros pacientes pues con maniobras de Valsalva muy fuertes, pacientes con tos excesiva, con vómitos, con arcadas, en pacientes que están en un parto autóxico, las mismas contracciones, el mismo pujo, puede ser, la mujer presenta pues también estas hiperemias en ambos ojos, ¿ok? En este caso el tratamiento sintomático, lágrimas naturales nada más porque la hemorragia, el pigmento hemático se va a reabsorber prácticamente en una semana, o sea, no necesitas dar un tratamiento. No va a haber ningún antibiótico que pueda producir que esto se resuelva más rápido, ¿no? En algunos casos recetamos vasoconstrictores, ¿no? Lo que llaman colirios. Los vasoconstrictores nos van a ayudar al cierre más temprano del vaso, ayudan un poco, pero realmente la hemorragia va a seguir su evolución de absorción, generalmente una semana, ¿no?
Pero sí, si no hay ningún antecedente que les he mencionado, siempre pregunten la presión arterial o si están en el consultorio, tomen la presión arterial y hagan la prueba de dígito presión para evaluar la presión ocular. ¿Saben cómo se hace la dígito presión? ¿Aún tiene idea de la dígito presión? ¿Quién me puede decir cómo se hace la dígito presión? A ver, los que están en mi grupo, hemos hablado de eso. ¿Johnny? Doctor, los dedos presionando sobre el ojo. Exacto, con los dos dedos se hace presión sobre el ojo, con los dos dedos índices es más fácil. Hace presión con el ojo para ver la tonicidad del ojo. Si ustedes hacen esa maniobra en sus ojos, se van a dar cuenta que no es ni muy blando ni muy duro, tiene una tonicidad, ¿no? Si es un paciente con glaucoma, pues el ojo lo van a encontrar más endurado, más pétreo, ¿ok? Entonces es una manera de descartar si ese paciente está con la presión intraocular alta. Entonces, con eso descartan la hemorragia conjuntival. En el caso del pterigio ya es un crecimiento fibrovascular anormal, ¿no? Que crece a partir de la carúncula, de la parte interna de la conjuntiva, ¿no? De la carúncula hacia la córnea. ¿Okay? Tiene un crecimiento triangular, ¿no? De base más ancha y disminuye cuando llega a nivel corneal, ¿no? El pterigio también se mide por varios grados. Si un pterigio está llegando al limbo esclerocorneal, es un pterigio grado 1. Si está llegando al centro entre el borde pupilar y el limbo corneal, es un pterigio en grado 2. Y si ya está pasando el borde pupilar, es un pterigio en grado 3, 4. En este caso, este pterigio sí me está produciendo una disminución de la visión por el compromiso del eje visual. Otros pterigios no llegan a crecer tanto y no te van a producir disminución de la visión, pero sí el efecto es el ojo rojo muy intenso, ¿no? Estos pacientes se acostumbran a usar también los colirios, los vasoconstrictores, y se lo colocan porque lo que hacen es un efecto de vasoconstricción en los vasos, pero no es un efecto permanente, por lo tanto, pues que a veces se tiene que aplicar la gota cada 4, cada 5 horas, cada 3 horas para evitar el efecto del ojo rojo, ¿no? Que es lo que más molesta al paciente. Es muy raro encontrar este tipo de pterigios que puedan comprometer el eje visual. Pacientes que están expuestos a la radiación ultravioleta, que es una de las principales causas del crecimiento de este pterigio, sí lo podemos encontrar, pero es muy raro que lleguen a este término. Generalmente lo operamos antes de que lleguen a comprometer el centro visual, ¿no? Es muy frecuente en pacientes que viven en climas cálidos o secos, que están muy expuestos a la radiación, ¿no? Como les explicaba, los pacientes de la selva, pacientes en la sierra que trabajan en el campo, tienden a tener este tipo de crecimiento de fibrovascular, ¿no? Y esto tiene un cierto factor hereditario, o sea, pues sí puede ser, frecuentemente puede ser heredado, o sea, hijos que no han vivido en la sierra, que están expuestos, pero sus padres tienen pterigios, sí pueden llegar a hacer este tipo de pterigio. ¿Okay? En este caso, en la figura de abajo van a ver que el pterigio es un poquito más pequeño, lo que les hablaba, que este es un grado 1, 2 de pterigio. Un pterigio tiene múltiples, tiene partes, como les explicaba, la parte más interna que nace de la carúncula es el cuerpo, la parte que ya entra y sobrepasa el limbo corneal es el cuello, la cabeza es el borde del pterigio, ¿no? Que generalmente es menos vascular, casi no tiene vasos en la parte de la cabeza del pterigio, a diferencia del cuerpo que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Y produce mucho proceso inflamatorio. Y en algunos pacientes, dependiendo del tiempo en que se encuentra el pterigio, forman la línea de Stoker. La línea de Stoker es una línea, no sé si pueden notar acá, que es una línea media amarillenta verdosa, que es su acúmulo de hierro en el epitelio. Esa es la línea de Stoker. El problema de los pterigios, cuando ya tienen línea de Stoker, cuando ya hay mucho proceso inflamatorio o el tiempo de evolución es
muy grande, pues cuando nosotros retiramos el pterigium, a veces encontramos que la córnea ha perdido su transparencia, porque ya hay una lesión y hay un compromiso, aparte del epitelio, del estroma corneal un poco más profundo, ¿no? Entonces, sí se retira el pterigium, pero quedan con una blanquecina en el borde donde se formó el pterigium. ¿No? Como les explicaba, los signos y síntomas: prurito, sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, disminución de la agudeza visual dependiendo del tamaño del pterigium, fotosensibilidad, ¿no? Generalmente, el mayor porcentaje de pterigium lo encontramos de localización local, muy pocos son temporales. El tratamiento sintomático, lágrimas naturales, corticoides como tópicos como la fluorometolona, la prednisolona, que nos van a ayudar un poco con el ojo rojo, y les hablaba de los vasoconstrictores o colirios como la nafasolina, que nos van a ayudar a evitar el ojo rojo. Pero el tratamiento definitivo es una cirugía de pterigium. La cirugía de pterigium, actualmente la técnica más usada es la técnica de plastía conjuntival, plastía de reemplazo conjuntival. ¿Qué es lo que se hace en esa técnica? Se retira el pterigium, ¿no? Acá ven una sombra, no sé si pueden ver una sombra, acá es donde estuvo localizado el pterigium. Generalmente usamos una cuchilla número 15, que es ovalada. Tenemos que ir limpiando y retirando el pterigium poco a poco. A veces lo hacemos por arrancamiento, hay una técnica que se llama por arrancamiento. Coges o pinzas del pterigium de la parte de la cabeza y vas traccionando hasta despegarlo de la córnea. Cuando no tiene mucho tiempo, el pterigium se despega muy fácil, no necesitas hacer ningún trabajo en la córnea. Cuando tiene mucho tiempo, sí hay que hacer una limpieza con el cuchillete número 15 que les indico, que es un cuchillete curvo, no tiene punta. Con eso, a una inclinación de 30, 45 grados, vas limpiando el helio corneal. Una vez que desprendes su pterigium, lo que haces es hacer retirar el pterigium, haces como lo delimitas como un cuadrado, pasando los bordes limbares, y retiras el pterigium hasta antes de la zona de la plica o de la carúncula. No puedes irte hasta la carúncula y la plica porque si te va a sangrar un montón. Entonces el pterigium, mientras puedes hacer a unos 5 milímetros o 6 milímetros de limbo corneal. ¿Okay? Una vez que has retirado tu pterigium, ese pterigium sale con tendón y todo, y lo que te queda acá es la esclera. Esto se llama esclera libre. Obviamente, por el tipo de fibrosis y cicatrización, si nosotros dejamos la esclera libre, va a crecer tejido también muy vascularizado, y lo que quiere el paciente es ya no tener el ojo rojo. Entonces lo que hacemos es, de la parte superior del párpado tomamos un injerto de conjuntiva y lo colocamos en esta zona donde hemos retirado el pterigium. Esa conjuntiva la podemos fijar con puntos. Actualmente tenemos un pegamento especial que se llama Ticel, que es un pegamento biológico que nos ayudan a pegar la conjuntiva en la zona de la esclera, donde hemos retirado el pterigium, y pues obviamente la recuperación es mucho más rápida, ¿no? Cuando colocamos puntos, generalmente usamos el nylon 10 ceros, cuando colocamos los puntos, al retirarlos, pues recién el proceso inflamatorio va a comenzar a ceder. Quiere decir que un paciente con pterigium, por lo menos unas 2 semanas en que el ojo esté sano. En cambio, cuando hacemos con pegamento, la recuperación es mucho más rápida, ¿no? ¿Por qué tomamos la parte conjuntival de la zona superior del limbo? Porque el párpado nos va a ayudar a proteger la zona de donde hemos retirado la conjuntiva, y la conjuntiva pues se va a regenerar y va a crecer sola nuevamente, ¿no? Cuando nosotros vemos pterigiums, hay que ver también la zona conjuntiva, evaluarla bien, porque hay que ver que podemos tener también diagnósticos diferenciales en el caso del pterigium. Podemos confundir mucho el pterigium con una neoplasia conjuntival. Entonces, para eso tenemos que estar atentos y ver la forma y el tejido que está formando el pterigium. Por ejemplo, como en este caso, en la parte superior, esto nos asemeja a un pterigium, pero si ustedes ven, prácticamente no tiene tenon en la conjuntiva vulvar, pero sí en la parte corneal crece como un tejido escamoso, ¿no? Eso puede ser sugestivo de un carcinoma de células escamosas, y es un tumor maligno muy frecuente.
Entonces, en estos casos hay que extirparlos, hay que mandarle la pieza anatomía patológica y iniciar el tratamiento. Esto generalmente lo van a ver en personas mayores de 60 años, ¿no? Este también es otro tipo de carcinoma, es una neoplasia, es un crecimiento intraepitelial que tampoco es tan vascularizado, pero eso lleva a crecer y comprometer la córnea, ¿no? En estos casos hay que tener presente que estar muy atentos, aunque si estás diagnosticando un pterigion o puede ser un carcinoma. Terminamos conjuntiva, vamos a entrar a la parte de córnea. Nos quedan 5 minutos, vamos a volar. En la parte de córnea, la córnea es un tejido transparente avascular. Está formado por 5 capas, ¿no? La primera capa es la capa epitelial, que es una capa que se va a regenerar completamente. Alguna lesión, abrasión va a hacer que la córnea, el epitelio se regenere. La capa de Bowman, la membrana de Bowman, que está por detrás del epitelio, el estroma, que ocupa casi el 90% del volumen de la córnea, la membrana de Descemet y el endotelio, ¿no? El endotelio es una de las capas de la córnea que no se regenera. Este endotelio para nosotros es muy importante porque está encargada de la hidratación corneal. ¿Ok? Les había explicado pues que la córnea es muy sensible y esa sensibilidad está inervado por el quinto par, ¿no? Por los nervios ciliares del quinto par. ¿Cuál es la función de la córnea? La función principal es la refracción, ¿no? Forma parte del proceso refractivo juntamente con el cristalino y la película lagrimal. También porque nos sirve la córnea, nos sirve de protección, ¿no? Y para la transmisión del antibiótico en el globo ocular. ¿Cuáles son las técnicas para evaluar la córnea? Les había hablado del test de fluoresceína, que era colocar fluoresceína y con una luz de cobalto, alumbrar la córnea y ver si es que hay alguna lesión, alguna abrasión corneal, si quieres descartar problemas epiteliales, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, que ha tenido una laceración y cuando alumbramos con fluoresceína, con la lámpara de hendidura, pues vemos la abrasión en este lado, ¿ok? Esta es una lámpara de hendidura, es el equipo que usamos para poder evaluar actualmente en la consulta. También para qué nos sirve esa lámpara de hendidura, para evaluar la cámara anterior, para ver la córnea, para ver la amplitud de la córnea, si hay una lesión anterior o posterior a la córnea. Otra técnica de examen corneal importante es la microscopía especular. La microscopía especular nos va a medir la densidad de las células endoteliales. Acuérdense que nosotros nacemos con una cantidad de células endoteliales, aproximadamente 4.000 células endoteliales al nacimiento, y conforme va avanzando la edad en adultos mayores de 60 años, ya podemos encontrar entre 2.000 o 2.500 células endoteliales. Estas van disminuyendo con la edad. ¿Okay? Este equipo de microscopía especular me va a hacer un contaje de las células endoteliales en alguna zona. Vamos a poder ver la forma de las células endoteliales, que tiene forma hexagonal, y nos va a dar el contaje de células endoteliales. Por ejemplo, en este paciente, las células endoteliales están alrededor de 2.300. ¿Okay? Este es el equipo para hacer el contagio. Cuando tenemos alteraciones corneales, vamos a ver como en este caso en la foto de la izquierda, vamos a ver estos pequeños huecos que se ven acá, que nos están indicando que hay una pérdida de células endoteliales a ese nivel. El otro examen también importante para nosotros es el examen corneal para descartar problemas en la curvatura corneal o enfermedades congénitas, enfermedades en la curvatura corneal, ¿no? Cuando nos da esta imagen tipo corbatín de fondo rojo, nos puede estar indicando que este paciente la curvatura está aumentada. Y si está aumentada, tenemos que dejar por qué. Si hay una curvatura corneal aumentada, puede ser un astigmatismo simétrico, o si encontramos una lesión rojiza en la parte inferior, podría estar hablándonos de un queratocoma, ¿no? Dos técnicas para evaluar la córnea, la topografía y el Pentacam. La topografía nos va a medir la cara anterior de la córnea y el Pentacam la cara anterior y la cara posterior. Anormalidades congénitas corneales, tenemos la microcórnea, ¿no? Donde el globo ocular es normal, pero la córnea es muy pequeñita, menos de 10 milímetros. Se puede presentar en forma unilateral o bilateral y está asociada a otras enfermedades sistémicas como el síndrome de Down, la rubiola, el síndrome de Weil-Merchandising, y puede estar asociada también a otras alteraciones oculares como la microfaquia, o sea,
cristalino pequeñito, puede estar asociado a glaucoma, ¿no? Puede estar asociado a una córnea muy plana, que son las alteraciones que se puede ver en la microcórnea. La inversa es la megalocórnea. La megalocórnea tenemos un globo ocular normal, pero una córnea grande, ¿no? Con un diámetro corneal mayor de 13 milímetros. También es bilateral, generalmente no hay alteraciones a nivel de la estructura de la córnea es transparente, tiene un espesor normal. Puede asociarse a glaucoma, en este caso es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque el niño con glaucoma congénito también observamos córneas bastante grandes. Solamente que en glaucoma congénito podemos tener también que la córnea está opaca, pierde su transparencia, ¿no? También está asociado al Marfan, al Down, y puede cursar, pues estos pacientes pueden tener una miopía alta, astigmatismo alto. El criptoftalmos es una falla en la formación de los pliegues palpebrales, ¿no? No se formó pliegue palpebral, no tienen pestañas, generalmente no tienen tampoco no tienen pestañas realmente, se me fue el nombre, no tienen pestañas, generalmente no tienen cejas, ¿okay? El párpado está cerrado completamente. También puede presentarse en forma bilateral. El tratamiento, sí, en estos casos, es hacer una cirugía plástica para tratar de abrir y formar los párpados. A veces podemos encontrar que la córnea está indemne, no tiene mayor problema, solamente un problema inflamatorio o tiene lesiones muy leves y esto me va a permitir que el niño desarrolle su visión. En la esclerocórnea, córneas blancas totales, pueden ser unilateral y bilateral también. Y en estos casos el problema está en las fibras de colágeno. Todas estas enfermedades congénitas en la esclerocórnea, la enfermedad generalmente está en la fibra de colágeno, ¿no? Hay una alteración en la formación y en la densidad de las fibras de colágeno que provoca que haga que la córnea pierda su transparencia, ¿no? En estos casos, un tratamiento estaría indicado un trasplante corneal siempre y cuando no haya un compromiso posterior del globo ocular. Las enfermedades corneales infecciosas, el herpes simple, que ya habíamos hablado del herpes simple, ¿no? El tratamiento. El herpes zóster. El herpes zóster es muy característico por la cantidad de folículos que presentan, de vesículas que presentan en el dermatoma generalmente frontal, ¿no? El paciente generalmente acude con dermatomas frontales, con vesículas frontales, con mucho dolor, cursa con mucho dolor, no necesariamente compromete el ojo, pero sí puede causar una reacción inflamatoria, ¿no? Pero más que nada es característico las vesículas que se presentan y el edema palpebral, ¿no? En la córnea, si es que hay un compromiso corneal, una queratitis o una queratoveitis, sí puede haber también vascularización y edema corneal. ¿Qué otras enfermedades infecciosas? Ya hemos hablado de las adenovirales, la conjuntivitis hemorrágica, donde les dije que había mayor hemorragia, el ojo, aparte de estar hiperémico, había presencia ya de hemorragia conjuntival con mucha secreción mucosa, ¿no? Esto generalmente hemorrágicas, al ser también un tipo viral, se autolimitan solas. El tratamiento es más que nada sintomático. En las corneales bacterianas, la queratoconjuntivitis, que generalmente es la más frecuente, es el estafilococo, otra frecuente es la pseudomonas, pero en estos casos encontramos lesiones corneales secundarias a algún mecanismo. No los mecanismos, por ejemplo, en un paciente que ha tenido una parálisis facial, cuando no hay un adecuado parpadeo, no hay el parpadeo en la parálisis facial, entonces la córnea queda expuesta. Y generalmente pueden encontrar estas lesiones en la córnea inferior, ¿no? En esas lesiones blanquecinas. En esos casos, pues siempre dar lubricante, siempre que tengan un paciente con parálisis facial y mal parpadeo, indiquen lubricantes para que puedan protegerse y evitar que se inflame, se edematice la córnea, y también le pueden indicar un parchado nocturno para evitar que el ojo esté expuesto durante la noche. ¿Okay? Listo, la clínica de las bacterianas, como les expliqué, el dolor, la fotofobia.
Cuando aparece hipopión, este nivel blanquecino que encuentran acá se llama hipopión, eso nos está indicando o un proceso inflamatorio muy fuerte que está comprometiendo la parte anterior del ojo, o está indicándonos una infección tipo endoftalmitis que me está comprometiendo también la parte posterior. ¿Okay? Generalmente estos casos se presentan tras úlceras corneales. Las úlceras corneales pueden ser bacterianas, ¿no? Que dan lesiones muy circunscritas, con erosiones del epitelio, pero que sí causan tal grado de inflamación que pueden provocar este nivel hipopión, el ojo muy rojo, secreciones muy fuertes. En esos casos hay que usar también antibióticos, generalmente usamos antibióticos fortificados. El antibiótico fortificado son preparados que hacemos con diluciones, generalmente gentamicina y nafasolina, para cubrirnos gram negativos y gram positivos. También instauramos antibióticos intravítreos, ¿no? Se aplica con una jeringa, con una aguja muy delgadita, se aplica dentro del ojo el antibiótico para ayudarnos a controlar la infección. Una bacteriana, una endoftalmitis bacteriana, la evolución es muy tórpida, muy rápida, y puede provocar que la infección provoque ceguera. Entonces es importante. Ahora, en las bacterianas, pues lo principal es tomar un raspado, tomar una muestra de conjuntiva, de secreciones, para ver qué antibiótico le puedes dar, qué tipo de bacteria te está comprometiendo. Pero hay o casos que llegan de muy larga data, que hay que instaurar el antibiótico, sobre todo fortificado, lo más pronto posible, ¿no? Como el paciente llega con mucho dolor, con mucha inflamación, usamos la atropina al 1%. La atropina es un midriático que tiene un efecto de acción grande, y eso nos va a ayudar a bloquear los músculos ciliares para evitar el dolor, ¿no? En caso de las micóticas son las más agresivas. Generalmente estas micóticas aparecen tras un trauma con vegetales. Pacientes que trabajan en el campo, vendedores de verduras, carpinteros, pueden tener este tipo de enfermedad de bacterias, de micóticas, de úlceras micóticas. Entonces hay que estar pendiente, por eso en la anamnesis, de consultar o preguntar al paciente en qué trabaja o cómo fue que se hizo que tuvo esta lesión. Si es micótica, también es muy agresiva, la visión baja inmediatamente, hay mucha inyección conjuntival, el hipopión también es característico en las micóticas, y la fotosensibilidad y el dolor también. Estos pacientes cursan con mucho dolor, pero sobre todo la baja visión es muy rápida en estos pacientes, ¿no? Una micótica en una semana te puede adelgazar tanto de la córnea que te la puede perforar, ¿no? El tratamiento de una micótica, el tratamiento que tenemos actualmente es la natamicina, que hay que aplicarla horaria. Cada hora hay que aplicar al paciente, sin dejarlo dormir, cada hora hay que aplicar la natamicina para poder resolver rápidamente esta úlcera micótica, ¿no? Y lo acompañamos también con el ketoconazol vía oral para ayudarnos a resolver el problema micótico. Hay otras enfermedades corneales no infecciosas, como la queratitis intersticial, que es una infiltración estromal, ¿no? Y este tipo de queratitis generalmente están ligadas a una sífilis congénita. Y en estos casos son periféricas, no hay compromiso visual, salvo pues comprometan la parte central, ¿no? Que en ese caso el único tratamiento sería un trasplante corneal. La queratoconjuntivitis límbica superior es una alteración, un infiltrado a nivel superior de la conjuntiva vulvar que va desde el limbo, y se asocia generalmente a enfermedades tiroideas, ¿no? En estos casos van a encontrar, el paciente va a tener sensación de cuerpo extraño, el ojo rojo solamente en la parte superior, o sea, el ojo está normal, pero cuando miran para abajo, se levantan el párpado, van a ver la inflamación en la parte superior, y hay formación de panus. Panus es la infiltración, como ustedes saben, la córnea es avascular, no tiene vasos, pero el panus es la infiltración o la formación de vasos sanguíneos a nivel de la córnea, eso se llama panus. Otra menos frecuente es la úlcera de Muren, que también es periférica, muy pocas veces llega a infiltrar el centro corneal, ¿no? Y es de evolución lenta, ¿no? En otros casos, pues no, si es que no hay ninguna lesión, solamente es observación y sintomáticos. En cuanto a las degeneraciones, la más común que van a tener es el arco senil, o gerontoxon, ¿no? Lo van a encontrar en pacientes adultos mayores de 60 años, van a ver, a veces dicen que el ojo se les puso plomo,
¿no? Pero es este gerotoxon, que es la acumulación de líquido a nivel estrumal. La queratopatía en banda, que es una degeneración cálcica, que también generalmente se forma en la parte central de la córnea, en la parte de exposición corneal, y esta queratopatía puede estar unida a uveitis, a queratitis intersticial, a hiperparatiroidismo por el acúmulo de calcio. Las distrofias corneales son muchas, definitivamente son una gran cantidad, pero las más importantes que a nosotros nos interesan son las distrofias corneales endoteliales. ¿Por qué? Porque el endotelio nos va a proteger del edema, de la inflamación, y nos va a garantizar la transparencia corneal. Si hay una lesión en el epitelio, va a haber edema corneal, va a haber baja visión. Generalmente cursan sin dolor, pero el endotelio, cuando se daña, no se regenera nuevamente. Por eso es que le decía, las células endoteliales perdidas no se van a volver a regenerar. Por lo tanto, podemos tener más riesgo de edema corneal, ¿no? El tratamiento, cuando no son muy avanzadas, con soluciones hiperosmolares, nos van a remitir el cuadro, nos van a remitir el edema. En caso ya no haya reversión del edema ni con soluciones hiperosmolares y la visión estuviera baja, lo que se hace es un trasplante endotelial. Se retira el endotelio como si fuera una laminita y se coloca un endotelio nuevo del donador, ¿no? Ese es en caso de las córneas, de las distrofias corneales endoteliales, tanto la gutata como la Fuchs, que la Fuchs es digamos, el estadio más avanzado, ¿no? Si se dan cuenta en este examen se llama VM. Acá van a ver el espesor corneal normal en la primera figura, y en la segunda figura van a ver cómo la córnea está totalmente edematizada, hinchada, y eso es lo que nos da la pérdida de transparencia. Ok, en las ectásicas, lo que les hablaba del queratono, ¿no? Tenemos una curvatura aumentada de la córnea, ¿no? Al aumentarse esa curvatura, también, dependiendo del grado, va a provocar una alteración en la transparencia corneal, como en este caso de acá abajo, donde se encuentran ya las estrías de Vogt. La córnea se va opacificando poco a poco por el estiramiento, ¿no? Hagan de cuenta que tienen una bolsa transparente y la quieren estirar, comienza a perder su transparencia. Lo mismo pasa con la córnea, ¿no? El crecimiento es tan acelerado que va a provocar estas estrías que van a producir la baja visión. Generalmente aparece a partir de la adolescencia en adelante, aunque actualmente hemos diagnosticado niños con queratocono, sobre todo en procedentes de la altura. Es muy frecuente encontrar queratocono acá en el país en niños o adultos que proceden de Arequipa, de Puno, Cusco. Tenemos mucha incidencia de queratocono en esas zonas, ¿no? Y pues vamos a notar que estos pacientes tienen un factor predisponente, que es la alergia. También son pacientes frotadores crónicos, ¿no? Y en los pacientes con síndrome de Down, ¿no? Esta es una manera con el Pentacam, como diagnosticamos el queratocono. Si ven esta curvatura rojiza grande acá, esto es lo que me está indicando una curvatura mayor, ¿no? Curvaturas mayores de 46, 47, me pueden estar hablando de queratocono. Y así como aumenta la curvatura, también la córnea se va adelgazando, ¿no? La amplitud corneal, el espesor corneal normal es alrededor de 500 micras. Más de 500 micras me podría estar hablando de una alteración a nivel corneal. Y en el queratocono, al adelgazarse la córnea, pues si yo te encuentro con tajes de menos de 500, me está hablando de un queratocono. Más de 500 puede presentarse por un edema, pero menos de 500 es queratocono. En esos casos, el queratocono, el tratamiento es lentes normales, porque al haber una alteración en la curvatura, también va a haber una aberración activa, no van a corregir adecuadamente. Si es un queratocono inicial, con lentes vamos a corregir normalmente. Si ya no corrige con lentes, podemos usar lentes de contacto gas permeable, que son lentes duros, que me van a ayudar a aplanar un poco la córnea. Queratoconos más avanzados, el tratamiento indicado es el cross-linking, que es a través de unos rayos de luz y la riboflavina. Lo que actúa esto a nivel de las células de colágeno, engrosando las células de colágeno para evitar que la córnea siga aumentando su curvatura, ¿no? También tenemos otra
otro tratamiento tenemos los anillos intraestromales, que son estos tipos de anillos que se colocan en el estroma de la córnea. Se hace una pequeña incisión a nivel, entras por el epitelio, llegas hasta el estroma y por ahí encajas el anillo, ¿no? Y lo vas a colocar en la zona donde has encontrado la mayor curvatura. Por ejemplo, si yo tengo un queratocono a este nivel, el anillo yo lo voy a colocar a este nivel para aplanarlo. ¿Okay? Y cuando ya tenemos alteraciones de la transparencia corneal, ya el tratamiento es un trasplante. ¿Okay? Uy, ya nos pasamos mucho la hora. Vamos a terminar con esclera. La esclera es la parte más, digamos, más grande del globo ocular. Está también conformada por fibras de colágeno y fibras elásticas. Y contiene muchas inmunoglobulinas. ¿Por qué la esclera no es transparente? Porque las fibras de colágeno son más gruesas y están distribuidas en forma irregular. Por eso es que la esclera es blanca, a diferencia de la córnea, que las fibras de colágeno están distribuidas en forma regular. El mayor espesor de la esclera es a nivel del limo, ¿no? Y la constitución de la esclera, la mayor parte de la constitución de esclera es agua. Estas son las capas de la esclera, se conforman de 3 capas: epiesclera, estroma y lámina fusca. La epiesclera es la parte vascular, la que facilita el movimiento, la que está en contacto con la conjuntiva. El estroma es la parte central, que también es la parte que es casi el 80-90% del volumen de la esclera. Y la lámina fusca, que es la capa más delgadita, que es una capa también muy vascular, donde contiene los melanocitos, pues es una capa más oscura. ¿Qué patologías podemos tener en esclera? La más común es la epiescleritis y la escleritis. La epiescleritis es la más benigna, generalmente no está asociada a enfermedades sistémicas, a diferencia de la escleritis, que es un poco más profunda, más recurrente y está asociado a enfermedades sistémicas. En la epiescleritis van a haber este tipo de vasos superficiales generalmente inyectados. Hay una inyección epiescleral. El paciente puede presentar lagrimeo, puede presentar fotosensibilidad. Casi no se presenta dolor en estos casos, pero se resuelven y se autolimitan solas. No tiene un factor predisponente generalmente, ¿no? Son autolimitantes, pero podemos ayudar al paciente de repente con vasoconstrictores en este caso, si es que tuviéramos mucha hiperemia, ¿no? Y lubricantes. En caso de la escleritis nodular, se presenta ya formación de un nódulo en este nivel, ¿no? Entonces, en estos casos el paciente ya puede presentar un poco más de inflamación, de dolor. Es el mismo cuadro de la epiescleritis, solamente con la presencia del nódulo. En esos casos, aparte de los vasoconstrictores y lubricantes, podemos instaurar corticoides para ayudar a bajar la inflamación. No, en este caso de la nodular sí puede estar asociada a enfermedades sistémicas como la artritis reumatoidea o el lupus, que son las más frecuentes. Las escleritis son más tórpidas, el ojo rojo es muy intenso, el dolor también es mucho más intenso, puede haber compromiso de la agudeza visual. Y en estos casos va a encontrar el ojo con una tonalidad no tanto rojiza, sino más azulada. Y puede haber presencia de edema y necrosis. En las escleritis anteriores, el compromiso inflamatorio es mucho mayor. Este tipo de escleritis generalmente están ligadas a enfermedades sistémicas. Acá tenemos que tomar en cuenta si este paciente tiene algún problema de artritis, tiene algún problema de lupus, tiene algún problema de vasculitis, porque el proceso inflamatorio está presentándose por ahí. Y lo que me va a producir es un adelgazamiento escleral, una necrosis. Si ven acá una línea azulada, es parte adelgazada de la esclera, donde la esclera está tan delgadita que ya estamos viendo la coroides, que es la capa posterior, ¿no? En este caso ya es una escleritis necrotizante ya muy avanzada, donde ya prácticamente la coroides está hacia afuera, la lámina escleral es muy delgadita, y esto es un riesgo de perforación, ¿no? Como en estos casos, en los dos casos. El riesgo, pues, es la perforación. En la escleritis posterior ya hay un compromiso de la parte posterior del ojo, hay una inflamación a nivel macular, o puede presentarse un problema de hemorragia o desprendimiento de retina.
Las posteriores también están asociadas a problemas reumatológicos. En este caso tenemos que tratar de la mano con el reumatólogo para descubrir o diagnosticar qué tipo de enfermedad sistémica está provocando el cuadro, ¿no? Generalmente están asociadas a sistémicas y tenemos que buscar enfermedades sistémicas. El tratamiento sintomático para el dolor, cuando hay mucha inflamación, esteroides, que pueden ser también, podemos instalar los sistémicos dando bolos de corticoides endovenosos o vía oral. La prescripción de los inmunosupresores de la mano con el reumatólogo, ¿no? La ciclosporina es la más usada, y los corticoides tópicos y como la prednisolona y antiinflamatorios también vía tópica, ¿no? En estos casos, como le digo, el tratamiento tiene que ser en conjunto. ¿Ok? Hemos corrido con la presentación, pero no sé si ustedes tienen una duda, que tienen otra clase ahorita. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Listo, chicos, los dejo entonces para su siguiente clase.